Ahora vamos a aplicar el análisis del teorema de Thevenin para estos dos circuitos. Primeramente tenemos este circuito puente donde tenemos otra fuente de tensión entre las terminales del JR, o también podemos tener esta otra disponibilidad con respecto a la ubicación de la fuente. Por lo tanto, vamos nosotros a ver el primer caso para poder determinar la resistencia de Thevenin entre la resistencia de 75, o sea, entre los puntos A y B. Por lo tanto, aplicamos el teorema donde la fuente de tensión se retira y se sustituye por un puente, y tenemos las terminales ahora de esta manera. Por lo tanto, vamos a nosotros a observar que la resistencia de 200 con la de 65 se encuentran en paralelo y su valor resultante es de 66.6, que es la resistencia equivalente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Esa resistencia equivalente la vamos a configurar de esa manera, donde vamos a observar que esa resistencia equivalente se va ahora, de acuerdo a la reducción, va a estar en serie con la de 100, y por lo tanto esa serie con la de 100 nos va a dar un valor de resistencia equivalente, la cual la resistencia de Thevenin va a estar en paralelo y tengo ese valor. Por lo tanto, ahí tengo determinada la resistencia de Thevenin. Lógico, es preciso poder nosotros también confirmar que el procedimiento y el resultado está correcto. Vamos a usar otro camino, y ese camino va a ser empleando la transformación. Transformamos el circuito P inferior y a un circuito T. Tengo esas características, tengo sus operaciones respectivas para la RA, RB y RC. Por lo tanto, ahora como nos queda el circuito de esta manera, donde la de 200 con la resultante de RB, nos tenemos este valor, y yo tengo ya que mi valor resultante de la resistencia de Thevenin es de 33.775, es muy próximo al de 38, de lógico, por las características de operaciones de las divisiones y los decimales, pues tenemos esa pequeña diferencia. Por lo tanto, ahí está ya la resistencia equivalente de Thevenin de disponibilidad de este circuito. Continuando, ahora pues vamos nosotros a determinar el voltaje equivalente de Thevenin para armar el circuito equivalente de Thevenin y determinar la tensión en la resistencia de 75 ohm. Por lo tanto, tenemos aquí, abrimos el circuito, vamos a usar el método de la transformación del circuito Pi inferior. Tengo el circuito Pi, ya habíamos determinado los valores de la RA y la RB y RC. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí que la resistencia que yo tengo aquí, la resistencia de 100 con respecto a la de 50, van a estar en serie, ¿sí? Tengo el circuito y la resistencia total equivalente de serie va a estar en paralelo, y ya tengo una resistencia equivalente de 50. Por lo tanto, la resistencia total me va a dar del circuito 250. Determino la corriente total y tengo una corriente de 0.2 en el circuito equivalente. De este circuito equivalente determino el voltaje en la de 200, sí, que tengo la corriente y la resistencia, y me da una tensión de 40 volts. Por lo tanto, ahora la tensión en esta resistencia de 75 con la serie del paralelo, la serie de 100 con la de 50 están en paralelo. Por lo tanto, mi voltaje que yo tengo aquí, ya tengo el voltaje de 200, la diferencia para 50, pues voy a tener una diferencia de tensión ahí, ¿sí? Y la tensión aplicando la regla del divisor de tensión, tengo un voltaje entre este punto que es de la diferencia de 10 volts. Por lo tanto, aplico la regla del divisor de tensión y tengo una tensión de resistencia de 100 de 6.66. Por lo tanto, yo tengo que el circuito, ¿sí? en la de 100, por lo tanto yo tengo la de 100, 200, con la 100 se suman las dos tensiones y me da un voltaje de 46.6, que es el voltaje de Thevenin. Ya con el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, pues podemos determinar el voltaje en la 75, que me da 30.80 volts, aplicando el teorema de Thevenin. Lógico, si yo quiero comprobar ese resultado, yo me vengo aquí en forma de análisis de mallas y determino la matriz, ¿sí? Y obteniendo un valor de la corriente en cada una de las ramas, y tengo una tensión en la 75 de 30.97 volts, que es muy próximo a la de 30.80.
Por lo tanto, aquí está resuelto el circuito, ¿sí?, de este primer ejercicio. Después realizaremos el ejercicio siguiente, pero con los valores de las resistencias que tengo en la parte superior. Y trataremos de demostrarlo experimentalmente. Gracias, y aquí estamos para cualquier tipo de dudas, comentarios, ¿sí? Y continuaremos más adelante.